la producción que creó Gutenberg, o la nueva forma que creó Gutenberg de producir textos, reúne todas las características que contiene un proceso de diseño moderno. ¿Ya? A pesar de que en ese tiempo, en términos estrictos, no se hablaba de diseño, porque en ese momento no se hablaba de diseño. Les voy a compartir pantalla para que vean lo que dice el autor y que, por ejemplo, él indica aquí cómo otros autores han indicado siempre que el diseño modernamente concebido comienza con la revolución industrial, y hay muchos teóricos que lo dicen, o sea, bueno, entre esos que quizás ustedes leyeron, Tomás Maldonado, Gibbon Siepe, todos los teóricos de Ulm, por ejemplo, adhieren a esa idea. Sin embargo, aquí no significa que esté bien o mal, sino que son diferentes modos de comprender o de estudiar un mismo fenómeno, que en este caso es el diseño, y he ahí la diferencia entre la historia y la teoría. Se teoriza sobre los conceptos de diseño, cuándo comienza, cuáles son sus inicios, cuál sería la definición correcta o más contemporánea. Por supuesto que diseño no tenía la misma definición en la Bauhaus que en la Ulm, y tampoco en la actualidad. Entonces él dice así: cuando se traza la historia de una actividad cultural y productiva, se suele partir de ciertos precedentes para mostrar que aquella no nace en un momento y por una causa únicos, sino por un conjunto de motivos y aportaciones graduales. De este modo, al tratar de discernir los antecedentes del diseño industrial, nos podríamos remontar a los tiempos más antiguos en los que se reconocen señales de una primitiva. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? ¿O hay un micrófono abierto? Hasta llegar a los trabajos más sofisticados de los siglos XV, XVI y XVII, cuando además de una maquinaria más perfeccionada, ya existen instalaciones altamente especializadas que anticipan la división moderna del trabajo e incluso la cadena de montaje actual. Por otro lado, es una opinión extendida que no es posible discutir diseño industrial remitiéndose a épocas previas a la revolución industrial, por más que desde la antigüedad hayan existido algunos objetos elaborados en serie y con la intervención de maquinaria primitiva, como el torno, la barrena, el torno de alfarero y la prensa manual de los hornos de ladrillo. Aunque sea cierto que la revolución industrial convencionalmente datada entre 1760 y 1830 marca la gran línea divisoria entre producción artesanal e industrial, con los problemas que apuntaremos luego, existe al menos un sector, el de la imprenta, que anticipa en más de 3 siglos dicha revolución y que puede considerarse a todos los efectos como actividad clasificable en el ámbito del diseño. Como ha sido observado, la imprenta ha constituido el acta de nacimiento de la industria, pues la mecanización del arte de escribir fue probablemente la primera reducción de un trabajo en términos mecánicos. Además, desde su nacimiento, comillas, la imprenta comportó una revolución en la propia concepción de la producción. Con la imprenta aparece la noción de multiplicación por medio de series idénticas de un mismo objeto uniforme y repetible, ¿cierto? Del tipo móvil. El papel impreso producido en copias innumerables y la invención de una herramienta que no precisa de la mano del hombre han transformado efectivamente la propia idea de producción. Andrés está gritando. Compañera Ágata, tiene el micrófono encendido, si es que lo pudiera poner en silencio, por favor. En todo caso, la mejor exposición de nuestra tesis, es decir, la tesis de Fusco, que es el autor de este libro, dice que, en el fondo, la primera manifestación de lo que conoceríamos como una producción en serie, en realidad sería la imprenta. Esa es su tesis, y dadas las características que tiene este tipo de producción, que es mecánica, que tiene como resultado el producto serializado idéntico cada uno de ellos, sería una primera manifestación de lo que después se definiría como diseño.
En todo caso, la mejor exposición, dice él, de nuestra tesis se obtiene al considerar la imprenta en relación al paradigma planteado en la introducción como constante de la fenomenología del diseño, que incluye el proyecto, es decir, idear algo, ¿cierto? Proyectarlo, ya sea en modo de boceto, planimetría, dibujo técnico, la producción, la venta y el consumo. Y puesto que se originó con una intención eminentemente práctica y a partir de un invento técnico, iniciamos nuestro examen cotejándola con el parámetro de la producción. Es decir, para él, para el autor, es este cambio drástico en la producción de la imprenta. Este cambio reúne todas las características que históricamente han sido siempre adjudicadas al diseño, es decir, la idea de proyecto, la idea de producción, la idea de la venta y la idea de consumo. Bueno, y así continúa, y aquí pongo en destacado una cita con la que quiero terminar, es: más allá de las aportaciones técnicas, dice él, la clave del invento radica en la concepción y realización de la unidad gráfica mínima, aislada y móvil, en el hecho de haber extraído en un contexto más amplio y adoptado para la producción en serie, la página, que ya había sido, ¿se acuerdan?, inventada por xilografía. Vera tiene el micrófono abierto. Oh, lo siento. Es que recién entré, lo siento. En el hecho de haber extraído de un contexto más amplio y adoptado para la reproducción en serie, la página, una segmentación ulterior, la letra, o sea, se fue haciendo cada vez más micro, que facilita enormemente el proceso de serialización, agilizándolo, abaratándolo, mecanizándolo y haciéndolo, por así decirlo, más proyectual, es decir, haciéndolo diseño. Eso es lo que quiere decir este autor. No sé si le aclaré la pregunta que había hecho el compañero. Según los términos de De Fusco, entonces, Gutenberg sí podría ser catalogado o considerada su labor o su invención como un proyecto, por lo menos. ¿Qué tendría como obra resultante? ¿Cierto? La imprenta, que finalmente es un resultado de un proyecto que termina en un diseño. Bueno, continuamos. La última patita de la clase, que es un poco densa, yo sé, pueden quedar un poco desanimados, pero es interesante. Ay, se me abren tantas ventanas. Ah, ya, pues. Se me abren tantas cosas ahí. Pregunta abierta, compañeros y compañeras y compañeras. ¿Alguien sabe o vio en algún momento, o aunque sea de manera vaga o más profunda, qué es la teoría marxista? ¿Qué les suena cuando escuchan Carlos Marx? O qué les remite, o si algún profesor en algún momento lo nombró, y si es así, lo nombró, ¿por qué? ¿O qué relación tendría esto con el diseño? ¿Quién es Carlos Marx? Primero que todo, ¿o qué les suena? Lo primero que piensan así de... ¿Nadie? Nadie. Cristóbal creo que habló como del diseño socialista, como de esto, habló también como cómo llegó eso a Chile y estos departamentos que hay como viviendas sociales que son bien antiguos y bien buenos. Buena ocupación del espacio y qué sé yo. Ah, y también se hacían unos juguetes que eran así como para todos los niños. Ah, están hablando... Ya. Eso. Pero así como de la teoría marxista en sí, no, más bien como del diseño socialista. Eso.
profe. ¿Sí? Yo me acuerdo que hablamos sobre lo que serían los carteles con el profe Rodrigo. Pero creo que eso también era de la teoría socialista, de los carteles de Europa ¿De y de Rusia? cómo se ¿Mismo traspasó por acá. de Europa? ¿De qué afiches? ¿De qué? ¿De Rusia? ¿De constructivismo ruso? ¿O de Ah, sí, sí, sí. Sí, de la revolución de los trabajadores la Revolución y de Rusa? cómo se llevó acá para el estallido social. Vimos todo eso. No era carteles, eran ¿Afiches? para los afiches. Claro. Profe, yo sé que Karl Marx era un filósofo Sí. alemán, Sí. judío creo, Sí. que iba por el partido comunista, pero no se llamaba de esa manera en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba. Y que como que en esa época no era bien visto esa ideología porque atentaba contra las monarquías de esa época, entonces su partido era minimizado y excluido de eh, como conversaciones en el ámbito político. Ya. Sí, bueno, justamente ahora la idea de esta como pequeña cápsula final de clase es como, en términos muy didácticos, introductorios y sin afán de ser como clases de economía política ni nada por el estilo, es como simplemente saber la distinción entre la teoría marxista o lo que también se conoce como materialismo histórico, que nada tiene que ver con el comunismo, ya que eso es una propuesta política que pone Marx o que plantea Marx como propuesta para hacer una sociedad más justa y más equitativa. Pero lo importante que vamos a ver ahora es que primero hay que entender la teoría marxista o materialismo histórico como un cuerpo teórico de una manera de racionalizar el mundo, este afán moderno de entender a la sociedad. Marx se pregunta de nuevo, ¿dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ir a mirar para estudiar a las sociedades? Y él se da cuenta, finalmente, que lo que tiene que ir a mirar no puede ir a mirar las ideas, porque las ideas de nuevo están plasmadas en libros, o en objetos, o talladas en piedras. Entonces estas ideas están expresadas siempre en el mundo material, ¿ya? Entonces por eso se llama también materialismo histórico. Pongo una cita solamente, bueno, porque él también, entre su gran y abundante literatura, tanto de filosofía, economía, política, habla sobre el trabajo, los trabajadores, las clases sociales, estructura, superestructura, y todo este tipo de conceptos que nosotros usamos todavía incluso, y nos enseñan incluso en el colegio para estudiar la historia, son herencia de la forma marxiana de estudiar el mundo. Cuando nosotros vamos a mirar las vasijas o los papiros egipcios para entender a la sociedad egipcia, eso es consecuencia de la teoría marxista. ¿Entiendes? Vamos a ver los vestigios materiales de las sociedades para entender cómo ellas funcionan. Pongo una cita, dos citas que extraje de un libro que se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis, en donde más o menos se indica la idea o la gran diferencia en que los occidentales y los orientales tenemos sobre el trabajo. La concepción radicalmente diferente que los orientales y los occidentales tenemos sobre el trabajo. Un campesino usaba una cubeta ordinaria para sacar el agua del pozo, como lo hace casi toda la gente primitiva. Un paseante al verlo le preguntó al campesino por qué no utilizaba la palanca para este fin. Es un instrumento que ahorra esfuerzo y puede realizar mayor trabajo que el método primitivo. El agricultor, el campesino, dijo,
Sé que ahorra trabajo, y es precisamente esta razón por la que no utilizo ese instrumento. Lo que temo es que el uso de ese instrumento me haga pensar solo en una máquina. La preocupación por las máquinas crea en uno el hábito de la indolencia y la pereza. La razón que inducía al campesino a resistirse a la máquina es ella misma. La máquina lo apura a terminar el trabajo y alcanzar el objetivo para el que está hecha. El trabajo o labor no tiene valor por sí mismo, sino que salvo como medio. Es decir, la vida pierde aquí su carácter creador y se convierte en un mero instrumento. La vida. El trabajo aquí se está haciendo el equivalente a la vida. Desde el punto de vista oriental, el trabajo es la vida. El trabajo debe tener sentido, el trabajo debe ser placentero, el trabajo debe o se lleva a cabo en primer lugar, o por lo menos en los inicios de la historia del ser humano, simplemente por el mero hecho de que genera placer. Placer de controlar a la naturaleza, placer de servirse de lo que uno mismo produce, placer finalmente de dominar, ¿cierto? Cuando hablamos también de la revolución agrícola. Exactamente. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Es decir, encontrar el trabajo no como un medio para ganar dinero, por ejemplo, sino que el trabajo por ser un fin en sí mismo, porque me produce placer trabajar. Antes de la Revolución Industrial, y de aquí en adelante todo lo que diré está basado en un texto, que más adelante lo cito, que se llama Los conceptos elementales del materialismo histórico. Es toda, digamos, como parte de la teoría marxista, lo que de aquí diré en adelante. Antes de la Revolución Industrial, Marx se dio cuenta, dijo, bueno, ya que intuyo, y gracias a todos sus estudios, que para ir a conocer a las sociedades y estudiar a las sociedades, tengo que ir a mirar cómo ellas trabajaban. Es decir, cómo ellas se relacionan con su producción, cómo ellos producen. Primero Marx definió el proceso de trabajo como todo proceso de transformación de un objeto en un producto efectuado por una actividad humana. Antes de la Revolución Industrial, es decir, en la Edad Media o todavía con el régimen, digamos, artesanal de producción, más o menos Marx plantea que estaría en la ecuación siempre presente cada uno de estos factores. Hay una fuerza de trabajo, que sería la fuerza del hombre, pero la energía humana, fuerza del hombre y la mujer, ser humano, pero es indispensable la fuerza corporal. El objeto de trabajo, que sería la materia bruta o prima, puede ser, qué sé yo, cobre, metales o cualquier tipo de materia que se vaya a transformar luego en otra cosa. El medio de trabajo, que sería la herramienta, en este caso, todas las cosas que directo o indirectamente permiten al trabajador o trabajadora transformar el objeto en producto. Y el producto final. ¿Ya? Esa era como la ecuación antes de la revolución industrial. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Sí, profe. Todo bien. Ya, todo bien. Entonces, antes de la revolución industrial, estamos hablando de cuando todavía la producción es artesanal, hay una persona, ¿cierto?, que es la que ofrece su fuerza para poder movilizar o hacer uso de su medio de trabajo, que es una herramienta, para transformar este objeto en un producto. Ya. A esta dimensión, que incluiría el objeto y los medios de trabajo, Marx los llamó los medios de producción, que son todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. ¿Ya? Los medios de producción son todos los elementos de esta ecuación que corresponden al mundo material.
El problema que detectó Marx es que en la gran industria mecanizada, es decir, y luego automatizada, es decir, con la revolución industrial, luego de la máquina a vapor, y luego automatizada, luego de haberse implementado la electricidad, la máquina asume las operaciones que antes ejercía el trabajador mediante su fuerza de trabajo. La máquina asume las operaciones que antes el trabajador ejercía mediante su fuerza de trabajo para, en este caso, hacer uso de la herramienta, porque la herramienta, antes de la revolución industrial, era un objeto, digamos, inanimado, por así decirlo, si es que si no existía la fuerza de trabajo. Sin la fuerza de trabajo, la herramienta es un objeto inanimado y por lo tanto, al ser objeto inanimado, no puede transformar el objeto en un producto final. Se requiere la mano del ser humano, la fuerza de trabajo para ser transformada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice Marx. Ahora, en resumen, luego de la revolución industrial, o a partir de la revolución industrial, la máquina asume las operaciones que antes ejercía el trabajador mediante su fuerza de trabajo, es decir, mediante su propio cuerpo, su propia existencia, limitándolo ahora al solo hecho de hacer andar una máquina. Es decir, la fuerza de trabajo, o lo que el hombre podía hacer con sus manos y su cuerpo, pierde su valor. Después de la revolución industrial, entonces, Marx se da cuenta que la ecuación cambia y dice, el problema surge cuando la máquina reemplaza la fuerza de trabajo ejercida por los trabajadores y trabajadoras. El trabajador es reemplazado por lo que antes era su medio de trabajo y aparece un nuevo factor o entidad que se llamará máquina-objeto. ¿Y por qué la máquina reemplaza lo que antes era la herramienta? Y esto se transforma en una ecuación como esta. ¿Por qué? La fuerza de trabajo sigue estando, los seres humanos siguen existiendo, pero ahora la máquina-objeto es una entidad que funciona casi de una manera automática y la máquina pasa a ser también un medio o un objeto o un elemento imprescindible de esta ecuación. Entonces, lo que antes era objeto de trabajo, herramienta inanimada si es que el trabajador no existía, ahora se transforma, luego de la máquina, en máquina-objeto. Al igual que la ecuación anterior, la máquina-objeto corresponde a todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Y esto es el gran y gravísimo problema. Espérense, que se movió. Esto es algo muy importante que no puede suceder porque es algo muy importante. Martín pregunta, ¿pero el trabajador no deja de existir? ¿Por qué sin él la máquina también es un objeto inanimado, o no? Aquí va su respuesta. Acá va la respuesta. Lo que dice Marx es, la máquina objeto, esta nueva entidad que se funde, ¿cierto?, en lo que antes era herramienta y objeto, y ahora es máquina objeto, porque la máquina pasa a ser tan imprescindible como antes era el objeto, es ahora la que transforma la materia prima. Pasa a ser un elemento fijo del proceso de trabajo y constituye un sistema inanimado independiente de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora podríamos estar o no estar, o más bien la fuerza de trabajo, energía humana, se transforma en menos operarios de máquinas. Ay, me pasó lo mismo el otro día. ¿Cómo puedo dejar de rayar? No quiero rayar.
La pregunta que se hace Marx es, si se supone que el hombre es imprescindible, bueno, yo ya les di la respuesta. Si se supone que el hombre es imprescindible en todo proceso de trabajo, ¿puede decirse que es él quien determina cómo trabajan los hombres y mujeres? Y demás habría que haberle dicho a Marx que él era de mucha época atrás, entonces habría que ponerla ahí entre paréntesis. Estoy intentando abrir el chat y no puedo. No, nadie ha dicho nada. Pero la pregunta es para ustedes. Exactamente. Interactúen. La pregunta es para ustedes. Sí, porque finalmente él es el que crea las máquinas y él ve qué tantos trabajos va a reemplazar o qué tanto trabajo se tiene que hacer interviniendo la máquina. Creo yo. Claro, al final es el humano el que lo diseña. Y diseña cómo se va a trabajar con la máquina. Mirlin dice, yo creo que sí porque la máquina no se creó sola. Yo creo que sí y no. ¿Ya? Hay hombres más privilegiados que otros que determinan cómo trabajan otros hombres por debajo de gente al final con plata. O sea, el dueño de la empresa dice qué trabajadores son imprescindibles y qué funciones deben ser hechas por el hombre y que ya debe ser sustituido por maquinaria. Igual ahí también se abre como otra industria que es como el hacer la máquina. Entonces puede que se quite como al hombre en ciertas áreas del trabajo, pero también se abren otras áreas de trabajo. Entonces ahí como que hay un juego, ¿no? Uh-huh. Sí, el otro día un compañero daba un ejemplo en el caso, por ejemplo, de la producción de imágenes, del camarógrafo que para hacer antes las vistas aéreas se subía al helicóptero. Y el camarógrafo se subía al helicóptero para hacer las imágenes aéreas y ahora existen los drones, pero el drone abrió otras actividades u otras funciones. Martín coloca en el chat, tampoco se mantienen solas, porque si los humanos no somos perfectos, las máquinas que creamos tampoco pueden serlo. O sea, siempre va a haber alguien quien la tenga que reparar. Es cierto, pero la pregunta también va dirigida más que a un juicio de valor, como de si somos perfectos, si nosotros somos mejores que la máquina, o la máquina nos va a superar y nos va a matar, y después eso, va dirigida a pensar de, ¿somos nosotros los seres humanos realmente los que determinamos en qué y cómo trabajamos? Esa sería la pregunta hecha de otra manera. Catalina dice, yo creo que el mismo ser humano, por no decir hombre, es el que le otorga esa importancia a la máquina sobre el trabajo manual. Él mismo sustituye el trabajo humano por la rapidez y eficacia de la máquina, por sus propios intereses capitalistas. Mirlin dice, igual la máquina da paso a otras formas de trabajar y el hombre no se da cuenta. Profe, ¿Sí? pero pregunta hombre como raza humana general o hombre como individuo, de que por sí mismo decide No, aquí Marx siempre, trabajar. hay que pensar que Marx siempre se refiere a la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que hombre en ese momento era la forma de referirse a todos los seres humanos y a las sociedades. Los derechos del hombre, el hombre como visto como un genérico en esa época.
Profe, con lo que estamos hablando ahora, recordé como la película de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin Ujú. y es súper interesante también verla por si, no sé, alguien la quiere ver, porque es como real todo lo que hemos hablado con lo que se ve, el tema de la industria, de cómo se generan los cambios en el trabajo, también cómo el hombre como ser humano aprende a utilizar las máquinas y también se equivoca, como que no sabe muy bien trabajar con ellas, entonces también se generan otras problemáticas. Exacto. Bueno, en tiempos modernos, qué se muestra? ¿Qué se representa? ¿El hombre trabajando o la máquina usándola como un medio a su servicio? ¿O el hombre así subordinado? Ahí la Chania dijo algo interesante también. Nosotros, nosotras, nosotres nos acomodamos a la máquina. A lo último, nosotros trabajamos en torno a la máquina. Profe, Eso es yo una creo, yo creo que al final, o sea, mira, igual estaba como pendiente de toda la respuesta y entiendo como ya la persona creó la máquina y la máquina entonces es como parte de lo que hace el hombre, entonces el hombre determinaría cómo trabajan los hombres, pero realmente la máquina funciona como a una cierta disposición, o no sé si disposición es la palabra, pero el hecho de que nosotros no estamos, cuando trabajamos con una máquina, no estamos decidiendo el qué estamos haciendo realmente, pues al final la máquina nos determina lo que realmente nosotros le servimos a la máquina. No es la máquina a la que nos sirve a nosotros, porque claro, la máquina no puede funcionar sin nosotros, pero la máquina nos pide a nosotros lo que hacer y no, o sea, claro, en un primer inicio es como ya, nosotros creamos las máquinas para esto, pero después siempre va a ser la máquina, nos va a solicitar esto, nosotros tenemos que entregárselo, entonces, Profe, agregando un poco a lo que dijo mi compañero, yo creo que si bien uno crea la máquina y la máquina da como distintas posibilidades, yo creo que finalmente igual como que nosotros somos los que inconscientemente creamos esas posibilidades. A eso iba mi comentario de antes. No sé si se entiende. Por ejemplo, lo del dron. Quizá en primera instancia se ocupó para una cosa y después para otra. Finalmente, la persona que lo creó no dijo va a ser para múltiples funciones, pero fue algo inconsciente y lo creó él, no la máquina en sí. El dron no pensó en tal situación. Eso. Encuentro muy interesante el ejemplo del dron, porque si lo pensamos un poco más, quizás en profundidad, y perdón, es que ahí está el micrófono. Si lo pensamos quizás en más profundidad, finalmente esa misma multifuncionalidad que tiene el dron, porque recordemos que el dron originalmente fue creado para combatir en las guerras, Sí. fue un instrumento de guerra. Entonces, finalmente, al final, los diversos usos que en la actualidad se le dan al dron tienen que ver precisamente con lo que es el dron en sí, como máquina, po. Él está al final decidiendo, claro, él está en su concepción, que obviamente en su concepción original tenía cierto objetivo, en su concepción está decidiendo cómo, para qué funciones sirve y en qué ámbito incidir. O sea, claro, y ahí se abre toda una cuestión de interrogantes éticas, ¿cierto? Que si bien en principio el dron fue creado por el hombre, bueno, este tipo de discusiones éticas la pueden ver de una manera mucho más radical y oscura o pesimista, genialmente representada en la serie Black Mirror, si es que la han visto. El dron, claro, originalmente si bien fue creado como estrategia militar, estrategia de vigilancia, o incluso de ataque, en el caso de los proyectiles, ahora cuando en la comuna de Las Condes, mi alcalde y futuro presidente, Joaquín Lavín, pone un dron arriba de nuestra cabeza en la plaza, ¿qué tipo de discusiones se abren ahí? La privacidad y el libre actuar en la vía pública, ya que no puedo sentirme totalmente ajeno a
a la sociedad, ya que alguien siempre me va a estar mirando. Ujú. Entonces nunca voy a poder estar realmente solo conmigo mismo. Claro, finalmente el derecho a la privacidad, ¿cierto? Sí, eso. La dualidad entre lo que es la vía pública y la vía privada, lo individual versus lo social, el bien común versus el bien individual. Es como siempre se dice que la privacidad es de uno hasta que otro la como se me olvidó el dicho. Lo siento. No importa. Mire, continuemos. Entonces, bueno, Marx dice que, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, los hombres son aquellos que determinan cómo trabajan. ¿Por qué? Porque él dice, son los medios, en sentido estricto, es decir, las máquinas, herramientas e instrumentos, es decir, el mundo material, los que determinan el tipo de actividad que deben desarrollar los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí Marx llega a la conclusión de decir, bueno, lo que diferencia unas épocas de otras, o dicho en otras palabras, la manera en que deberíamos ir a estudiar las sociedades no es preguntándose qué se hace, sino cómo o con qué medios de trabajo se hace. Y ahí volvemos de nuevo atrás a la primera parte de la clase, en donde reflexionamos acerca de cómo el cambio en el sistema productivo, es decir, la forma en que los seres humanos producen, ¿cierto?, sus bienes, sus objetos, sus productos, es lo que determinará qué tipo de sujetos y sujetas nuevos nacen. Revolución agrícola, nómade sedentario. Imprenta, podríamos decir, revolución en el sistema productivo del conocimiento. Trae consigo la revolución científica, el alejamiento ya de una manera gradual, pero al final es completa, de la visión teocentrista del mundo a una antropocentrista, y la revolución industrial, ¿para qué decir? Marx dirá, y he aquí el gran problema.